quiero comenzar leyendo Lucas capítulo 12, el versículo 15. Y Jesús está hablando y les dice: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces mire qué interesante, porque acabo de leer algo que el Señor está hablando de la avaricia y que la vida del hombre no consiste en abundancia de bien. Entonces en una parte de la iglesia dice amén. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de que un creyente no debería de ser alguien que sea próspero. Y entonces muchas veces se ha hablado hasta de votos de pobreza. Entonces, si usted tiene ese concepto, usted agarra la escritura, lo que acabo de decir, y cuando usted lee que la vida no consiste en abundancia de bienes, dependiendo de los conceptos que tengas, de las experiencias que tengas, del entendimiento que tengas, entonces agarramos esa escritura y nos vamos a un extremo y nos quedamos ahí. Pero eso no es exactitud. Eso es no entender todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces dice que la abundancia, la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora mire qué bonito. ¿Cuántos quisieran decir: no sé dónde pongo el dinero? Lo tengo fuera del país. ¿Dónde está más seguro? Lo tengo en oro, en diamantes, en cacao, no sé. Pero este hombre estaba así. Este hombre tenía tanto que decía: ya no tengo dónde almacenar. ¿Qué voy a hacer? Y dijo: me voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Entonces ahí es donde hemos estado estudiando que Juan decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Este tipo era próspero financieramente, pero su alma no entendía prosperidad. Por eso es que él dice: le voy a decir a mi alma, muchos bienes tiene guardado. Un alma que está enfocada en bienes, en prosperidad financiera. Esa es la otra parte del evangelio, que no es el evangelio. Es cuando se predica excesivamente, que todo pareciera girar en torno a que prosperemos financieramente. Y somos expertos en tomar extremos. O creemos que todo gira en torno a nosotros y a la prosperidad financiera, y vamos detrás con avaricia de eso y buscamos los versículos bíblicos por donde quiera, y pareciera que ya no hay nada más en la Biblia que eso. O desarrollamos una mentalidad que aquello no es espiritual, que no es relevante, que no es importante, que no sirve para nada, que los que desean prosperar tienen el corazón torcido. Y por un lado Jesús está enseñando el diseño de él. Entonces aquí dice este hombre: alma mía, muchos bienes tiene guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué servirá? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Proverbios 23:5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque
cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Y entonces la Escritura nos está enseñando poco a poco y trayendo todos esos conceptos que podamos tener personales, que no necesariamente es todo el consejo para irnos colocando en un lugar donde podamos tener un entendimiento y una visión más exacta. Y era una de las cosas que Jesús estaba tratando de enseñar. Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Déjeme saltar hasta el versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Dígale a la persona de al lado: no hay que ponerle esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora mire aquí cómo vamos leyendo, y hay un contraste que nos tiene que llevar al balance. Por un lado dice: no pongan la esperanza en las riquezas. Pero por otro lado, ahí mismo dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Abundantemente. ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces, pastor, ¿cómo funciona? Que hagan bien. Oiga lo que le está diciendo a los ricos: que hagan bien. O sea, no pongan la esperanza en la riqueza, sino en Dios, que te da abundante para que lo disfrutes. Pero te lo da para que lo disfrutes tú, y que también hagan buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora, por otro lado, te dice Proverbios 17:1, dice: es un bocado seco y en paz mejor que en casa de contienda llena de provisiones. Pensé un bocado seco y me acordé cuando estaba joven, allá por el 85, en Diriamba. En ese tiempo, ¿qué es lo que hacía? Me iba y agarraba pinolillo en un vaso y le echaba, y agarraba azúcar y lo revolvía. Entonces, cuando dice la Escritura: es mejor bocado seco, o sea, es feo cuando estás comiendo y se te pega y necesitas agua urgente. Vos sentís que, o sea, si te descuidaste, te asustás, te podés morir. Y mire lo que está diciendo: pero es mejor un bocado así, en paz, que una casa llena de provisión en contienda. La vida consiste en no solo en los bienes, pero también la Biblia, ¿saben lo que dice? Que Él es el que da el poder para hacer riquezas. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué es prosperidad entonces? ¿Cuál es la prioridad entonces? ¿Cómo vivimos los diseños de Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios nos enseña en la Escritura? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Proverbios capítulo 15 verso 16 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que un buey engordado donde hay odio. Mejor la lechuga, hermano. Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Valdrá la pena
entregar su vida al trabajo afanado. Y que eso que usted tiene, ese carro que tiene, esa casa que tiene, esos viajes, todos los lujos que usted se pueda dar, tengan un dolor. ¿Cuál es el dolor? ¿Por qué se convierte en pan de dolores? ¿Qué es lo que hace que eso se convierta en pan de dolores? Entonces, Proverbios 19:17, Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ya está hablando de Dios recompensando a alguien que tiene mucho y presta al pobre. Dice, cuando le prestas a un pobre y cuando le haces un bien a un pobre, a Dios se lo haces. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que lo que le viene es pobreza. Mateo 6:31 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y esta es la gran pregunta. Esto es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre un diseño de prosperidad financiero para que nosotros podamos decidir cuál es la mentalidad o el estilo de vida que vamos a tener? La Biblia dice que los gentiles buscan todas esas cosas. O sea, la mentalidad de un gentil es la que su vida gira motivada por el dinero, por la riqueza. Y es muy fácil identificar a alguien que es gentil, porque el gentil, para él lo primero, la prioridad, son los asuntos financieros. Decide en base a las finanzas, toma decisiones en base a la finanza, actúa en base a la finanza, trata a la gente en base a la finanza, hace y no hace en base a la finanza. Todo es guiado por la finanza. Entonces es una mentalidad de gentil. La mentalidad de gentil es la que Dios no tiene nada que ver con el dinero. Dios no tiene nada que ver con el dinero. La mentalidad de un gentil es que todo el enfoque son las cosas terrenales. El poder económico es lo más importante. Y le voy a decir que los que tienen mucho están detrás del poder, y los que no tienen nada lo añoran, pero no lo han alcanzado. Pero lo mismo tienen en el corazón, solo que no lo han alcanzado. El materialismo es el estilo de vida para alguien que tiene una perspectiva de gentil, y sus valores son los valores del mundo. Entonces, cuando habla de provisión, él cree que él tiene que proveerse. Por eso es que no entiende lo que está diciendo cuando Jesús les está enseñando: vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Entonces el gentil no entiende paternidad de Dios, no entiende provisión de Dios, no entiende propósito de Dios, no entiende protección de Dios. Entonces tiene una mentalidad de huérfano en la cual él necesita hacer algo para sobrevivir. Yo necesito trabajar, el que no trabaja no come. Y entras en esa dinámica donde el afán te absorbe y el deseo por la riqueza, porque ahí está tu seguridad. En el trabajo, en el negocio,
en el sistema económico. Tu vida está ahí atrapada. Y por eso sentí esa sensación de estrés y de afán, porque lo que está pasando por todo tu ser, por esa mentalidad de gentiles, que algo puede pasar y yo no tengo quien me ayude. Yo necesito generarme seguridad financiera, y para eso necesito acumular riqueza, porque mi seguridad depende de las riquezas, no de Dios. Entonces, el sistema del mundo está basado en el miedo a perder, en el miedo a no tener, en una perspectiva egoísta. Yo, después yo y por último yo. Y mi libertad financiera depende de las condiciones externas de la economía de un país. Estar en el lugar donde pareciera que todas las cosas son propicias para prosperar financieramente, porque dependen de la economía de un trabajo. Vivimos haciendo lobby, presentame a este, presentame al otro, porque dependen de a quién te presenta, no del favor de Dios. Es una mentalidad gentil. Entonces buscas cómo agradar a los hombres, porque esa es la mentalidad gentil, porque no es Dios tu Padre, tu proveedor, es los conectes que tengas. Y muchas veces no podemos identificar eso y estamos operando ahí y no lo identificamos. Nos llamamos cristianos, decimos amén, pero hay algo adentro. Tenemos un corazón gentil y no lo sabemos, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Diferente es una mentalidad que tiene a Dios en el corazón. Tu enfoque son las cosas eternas, y por ende nuestras finanzas las usamos con una visión de eternidad. Nuestros valores no son los valores del mundo, son los valores basados en la palabra de Dios. Nuestra provisión no viene del sistema económico ni de nada externo. Nuestro proveedor es Dios. Él es nuestro proveedor. Él es dueño de todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo el oro y toda la plata es de Él. La tierra y los habitantes de la tierra son de Él. Todo es de Él. Una mentalidad de reino. Nuestra seguridad financiera, por ende, va a estar en Él. Yo entiendo que no es el país el que me prospera, es Él. No son mis talentos, es Él. No es mis habilidades relacionales, ni capacidades de negocios, ni empresariales, ni de liderazgo. Es Él el que me da el poder para hacer la riqueza. Entonces dependo totalmente financieramente de Él. Esta es una perspectiva eterna donde nosotros acumulamos tesoros en el cielo, y eso te trae una paz interior en medio de cualquier crisis, de cualquier tormenta. Le servimos a Él. Entonces Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata. Proverbios 3:13. Y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas. La sabiduría divina. Y el principio de la sabiduría es temor a Dios. Entonces mire todo lo que produce la sabiduría. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. No es por nada que Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús,
Y que su padre David le dijo: hijo mío, sobre todo adquiere sabiduría. Sabiduría, el consejo de un padre en el lecho de muerte. Hijo mío, adquiere sabiduría. Y cuando Dios se le presenta a Salomón, le pregunta: pídeme lo que quieres, le dice. Un buen hijo que oyó un buen consejo de su padre, él le respondió inmediatamente: sabiduría. Y el Señor mismo le dijo ahí le dice: hey, por cuanto no pediste ni oro ni plata, qué inteligencia. El enfoque no es el oro, el enfoque no es la plata, el enfoque es la sabiduría de Dios. Dice: por cuanto no pediste ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar todas las otras cosas. Y Salomón pasa la historia como uno de los reyes, o el rey, en el más alto nivel de prosperidad que había. Que aun cuando la reina de Saba va y le lleva presente, la reina llega y le dice: hey, pero si tus sirvientes se visten mejor que los príncipes de donde yo vengo. Y Salomón construye un templo, y David dice que él preparó de su propio tesoro, preparó para la construcción de ese templo. Entonces, tenemos conceptos errados del dinero y no tenemos una perspectiva bíblica. Y lo que yo quisiera hoy es que nosotros desarrollemos ese diseño siempre que hemos hablado de tener un espíritu noble hacia las escrituras, de tal manera que cuando nosotros oigamos la escritura, cuando la abramos la Biblia, cuando la leamos, cuando se esté exponiendo, y yo estoy tratando de ser lo más bíblico que puedo, trate de quitar su mirada de mí. Algunas personas piensan que la Biblia es espiritual y el dinero es material y terrenal. Y por eso hemos llegado a la conclusión de que la Biblia se trata de religión y el dinero de secularismo. Entonces, mire que secular significa 100 años sin Dios. Entonces, lo que estamos diciendo es que la Biblia es espiritual, pero el dinero no está Dios. Ahora, lo interesante es que si el dinero es del diablo, porque si no es de Dios, ¿de quién es? ¿Para qué le pide dinero a Dios? Todos los que estamos aquí en algún momento le dijimos a Dios que nos bendijera financieramente. Hasta los que creen que el dinero es del diablo. Entonces imagínense, eso sería como decirle a Dios: yo sé que el dinero es del diablo, pero me das unos cuantos billetes. Si yo fuera Dios, te diría: anda a pedírselo al diablo. Entonces tenemos una confusión en la mente, que no tenemos claridad. Entonces queremos que Dios, que la Biblia nos hable de amor, que Dios nos hable de amor, que Dios nos hable de gracia, que Dios nos hable de cómo llegar al cielo, que Dios nos hable de todas esas cosas, pero no queremos que nos hable de dinero ni de posesiones. Entonces hay una necesidad que nosotros podamos tener eso, porque tenemos que entender que Dios no opera por nuestras emociones. A Dios no lo mueven nuestras emociones. Cuando digo esto, suspiro. Digo: a Dios no lo mueven nuestras emociones, y yo le hago. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy triste, yo quisiera ir a Dios con mi tristeza, y que con mi tristeza Dios me diga: ay, bañi chiquito. O cuando estoy enojado con alguien, yo quisiera llegar donde Dios y decirle: esa persona me hizo esto, y haz descender fuego del cielo, y que Dios me diga: tranquilo, hijo, lo consumimos ahora mismo. Y que cuando estoy alegre llegue donde Dios y diga: el gozo tuyo es mi fortaleza, Dios. Y que Dios lo mueva eso. Ese día que tengo gozo,
me gozo con Él. El día que estoy triste, Él se entristece conmigo. El día que estoy enojado, Él se enoja conmigo, se enoja junto a mí. Y entonces usted se imagina cómo sería nuestra vida dependiendo de nuestras emociones, y que Dios reaccione a nuestras emociones. Dios tiene emociones, pero no es emocional. Él funciona por principios. No se mueve por emociones. Entonces, cuando usted va a orar por finanzas, su oración Él escucha, pero no puede responderla desde tu emoción ni desde tu necesidad o la mía. Él responde desde los principios. Necesitamos agarrarnos a un principio, un valor bíblico que nos dé legalidad. Jesús está hablando con Pedro en Mateo 16 y le dice: Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. Cristo es el que abrió un vivo camino. Es en su sangre del nuevo pacto que se abrió el camino. Ningún hombre tiene llaves para cerrar ni abrir nada. Lo que le está diciendo es: te voy a dar llaves para que entiendas cómo opera el reino. Y la llave fundamental es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él venció la muerte, Él venció todo principado, toda potestad. Y Él vino a enseñar las buenas nuevas del Evangelio. Nos vino a dar llaves para poder operar en el reino, que es el gobierno de Dios. Entonces, una vez más, el gentil va a tener que bregar con las depresiones financieras, va a tener que bregar con los altos y bajos de los precios. El gentil va a tener que estar atento de la inflación, hacia dónde va el mercado, si la especulación está generando inseguridad, y como hay inseguridad, los inversionistas no quieren invertir. Y entonces necesito leer la competencia, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China, lo que está pasando por allá, toda la guerra, los rumores de guerra. Qué horrible ser un empresario que tiene que estar leyendo todo el escenario mundial para ver cómo le va a ir. Y el Señor nos dice: a ustedes tienen un gobierno diferente, un reino diferente, y yo les doy llaves. Pero las llaves, una misma llave no abre todas las puertas. Entonces necesitamos aprender a identificar las llaves de acuerdo a lo que queremos que el gobierno de Dios se manifieste en nuestra vida. Si usted tiene un matrimonio en crisis, si usted tiene un marido abusador, violento, si usted tiene a alguien en su casa que no es proveedor, que es un perezoso, fresco, y usted tiene una esposa que no respeta a nadie, la llave, Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Mujeres, sujétense a sus maridos, respétenlos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y usted va a ver un matrimonio próspero. Va a educar a sus hijos. Dice la Biblia, ahí mismo en Efesios capítulo 5, dice: no exasperéis a vuestros hijos, porque cuando usted los exaspera, lo que provoca es rebeldía. Entonces nuestros hijos también merecen un trato digno. Por ser papa no puedo hacer lo que me dé la gana, tratarlos como me dé la gana. Esa es una llave. Hay llaves para todo. Cada mandamiento, cada consejo de la Escritura es una llave para que usted vea un resultado del reino de Dios. Y el reino de Dios es Dios gobernando. En otras palabras, yo gobierno tu vida, yo gobierno tu matrimonio, yo gobierno con tus hijos, yo gobierno tu finanza, yo gobierno tu cuerpo, porque tu cuerpo tú decidiste que fuese templo mío, y como tú te has guardado y has presentado tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, yo soy tu Señor y yo soy el que mando sobre tu cuerpo. Yo mando sobre tu casa, tu familia, tus hijos, pero también mando sobre tus finanzas. Eso se llama mayordomía.
Mayordomía es saber que vos tenés el respaldo de Dios plenamente, pero que también vos le entregás cuentas a Dios por tu finanza. Entonces nosotros queremos que Dios guarde nuestra finanza, pero no queremos entregarle cuentas a Dios de nuestras finanzas. Eso no es gobierno. Eso es conveniencia. Quiero que Dios me bendiga mis finanzas, pero que no se meta en cómo las uso y lo que hago con ellas. Entonces, todos queremos prosperar financieramente, pero ¿sabe qué? Muy poco queremos ser instruidos. No queremos hablar de eso. No queremos saber cuál es la instrucción de Dios. Lo que quiero es que Dios me bendiga y me prospere. ¿Pudiera ser así, por favor? Sí, imagínense, esto sería una plática sincera de alguien con un pastor. Tendría que ser algo así: pastor, necesito que ore por mis finanzas, que ore por mi negocio, que ore para que me vaya bien, pero no me dé ningún consejo, solo ore. No quiero saber nada de lo que dice la Biblia sobre la administración fiel, entendiendo mi mayordomía a Dios. Lo que yo quiero es que mis proyectos sean prosperados. Esa es una mentalidad de gentil, porque el gentil anda detrás de todas las cosas. Podemos estar comiendo pan de dolores y vamos a ver las consecuencias, porque oiga, el dinero no es todo, pero dice la Biblia que el dinero es bueno para todo. No es todo, pero es bueno para todo. Y Jesús habló de dinero más de lo que nosotros pensamos. 2350 versículos aproximadamente hablan de dinero. 16 de sus 38 parábolas tratan de cómo administrar el dinero. Y la razón que nosotros vemos a Jesús haciendo énfasis en esto, hay un énfasis desde Génesis hasta el Apocalipsis. Mire que si no es así, que nosotros los primeros que vemos, el primer asesinato fue un asunto de dinero. Y hasta hoy los crímenes más atroces, los que sabemos y los que no conocemos, son llevados a cabo por el amor al dinero. Y Jesús sabe eso. Entonces tenemos cristianos cayendo en la cárcel por el amor al dinero, defraudándose unos a otros por amor al dinero, haciendo cosas ilícitas por el amor al dinero. Pero nos ofendemos si digo que hay 2350 versículos que hablan del dinero, porque Jesús sabe que hay un problema en la naturaleza humana y es la forma en cómo se ve el dinero. El problema no es el dinero no es el asunto es el corazón. Nosotros nos confundimos y hablamos de dinero, tenemos conceptos de dinero, pero no hemos entendido lo que Jesús estaba tratando de decir. El dinero no es el problema es el corazón. Pero dice la Biblia, se encuentran el pobre con el rico. Él es el rico. Y a los dos los hizo Dios. Jesús en un momento dijo: a los pobres siempre los vas a tener. El Señor ha prometido 3 niveles. Él dice: yo voy a suplir todas tus necesidades. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 6. El Señor quiere proveer. Aún en el Padre nuestro dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6 habla, dice: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Miren los lirios del campo, miren las aves que vuelan en el cielo, mírenlas a ellas, y vuestro Padre las alimenta y las viste. ¿Cómo no va a ser con ustedes, que valen mucho más? ¿Cómo no les va a suplir la necesidad? El Señor quiere. Es más, la Biblia dice que cuando se le presta al pobre, a Dios se le presta. Dios está interesado en suplir nuestras necesidades. Pero hay otro nivel, es el nivel que no tenés la necesidad básica, ahora tenés suficiente. Pero hay un nivel de abundancia.
Ahora, yo no puedo decirle a usted, escuche esto, porque aquí es donde comenzamos a poner la cosa en orden. No todos vamos a ser millonarios. Hay que entender propósito, hay que entender provisión para poder entender qué es lo que Dios nos va a dar a cada uno. Yo no quiero lo que Él tiene, ni Él debería de querer lo que yo tengo. Él debería de llevar a cabo su propósito. Y la provisión de Dios es suplir para las necesidades que Él tenga para llevar a cabo el propósito de Dios. Esa es la provisión de Dios. Yo te proveo una vez que captas la visión. Yo te voy a dar lo que tú requieras. No te va a hacer falta nada. Entonces, en vez de estarnos comparando, lo que deberíamos de nosotros ponerle esfuerzo y dedicación es: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos enriquecidos en Cristo. Y si dice la Biblia que si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Entonces mi oración debería de ser: Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Yo comienzo a caminar en ese diseño de Dios y yo voy a ver la mano de Dios. Ahora, Proverbios capítulo 30, verso 8. Vaya conmigo, Proverbios 30, capítulo 8. Mire esto: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y escuchen lo que dice este hombre en esta oración: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esa oración viene de un corazón que está tranquilo, que está listo para vivir con lo que Dios le dé. Y usted dice: yo aplaudiría una oración así. Pero quiero que vea lo que dice a continuación, porque te vas a dar cuenta que lo primero lo está diciendo desde acá. Una vez más, es un asunto del corazón, porque dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Piensa en esto: no me des riqueza. ¿Sabes por qué, Dios? Porque si me das riqueza me voy a saciar, me voy a volver orgulloso y después voy a sentir que ya no te necesito, que yo lo puedo hacer todo, que yo fui el que me enriquecí a mí mismo, que hoy que tengo mucho dinero, que hoy que tengo negocio, que hoy que tengo fama, que hoy que tengo esto, Señor, ahora me olvido. Yo le digo una cosa: uno lee eso y dice: no, ¿cómo pudiera alguien hacer esto? ¿Saben qué? Yo he visto gente que está sin trabajo, consiguen un trabajo de salario mínimo y se olvidan de Dios. Porque al final no tiene que ver con el salario mínimo, la riqueza o la abundancia, tiene que ver con esto. Hay gente que por un salario mínimo inmediatamente su corazón manifestó que solo estaban con Dios por un trabajo. Entonces este hombre está diciendo: como yo sé cómo soy, él lo sabe, como yo sé cómo soy, si tú me bendices y me prosperas, yo sé que una vez que esté saciado te niego. ¿Por qué tendría alguien que operar así? ¿Por qué no debería de ser: Señor, gracias, porque yo sé que todo lo que tengo de tu mano lo recibí? Eso decía David. ¿Qué puedo darte? Decía David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué puedo darte yo que no lo haya recibido de tu mano? Agradecido. Un rey. El Señor lo sostuvo de sus enemigos, lo persiguió todo el mundo, lo quería matar todo el mundo. Y el tipo llega a lo más alto y él dice: todo lo que tengo lo recibí de ti. Ese entendimiento tiene que ministrar el corazón. El orgullo es creer que uno lo logró en su propia fuerza. No puedes ser agradecido cuando vos crees que vos fuiste. Eso te ciega, te nubla, te dirige, afecta tu forma de ver y de actuar. Pero después, por otro lado, viene y dice: o que siendo pobre hurte
y blasfema en tu nombre, en nombre de mi Dios. Entonces ahora está diciendo, hey, si usted sabe cómo somos nosotros con Dios. Si yo hubiera sido Dios, de verdad que yo no sé ya. Porque usted se imagina yo siendo Dios y oyendo una oración: no me dé poco ni me dé mucho. ¿Y cuánto es poco y cuánto es mucho para vos? ¿Hasta dónde tenés el carácter para sostener? Si hay gente que no tiene el carácter para ser pobre y blasfeman contra Dios, y hay gente que no tiene el carácter para ser rico y no honran a Dios. Es un asunto de carácter y de corazón. El problema no es el dinero, aquí no es el dinero, el problema aquí es el corazón de este hombre que está diciendo: mi corazón no está listo para que me bendigas abundantemente, pero tampoco, y entonces no estás listo. Eres inmaduro, no puede trabajar Dios contigo. O sea, y está bien si en este punto tú dices: no me des mucho porque yo sé que ahorita yo voy a blasfemar contra ti. Si me sacias, yo voy a negarte. Y yo sé que si no me estoy muriendo de hambre, voy a blasfemar contra ti. Señor, pero yo quiero salir de aquí. Yo no quiero estar aquí. Comienza reconociendo esto, comienza reconociendo nuestro corazón. Y por eso David decía: escudriña mi corazón y mira si hay maldad en mí. Porque cuando estamos ahí en esa indecisión, ¿saben para quién somos tierra fértil? Para el diablo. Porque mientras estás ahí en tu corazón, entonces ahora el diablo, si estás en la soberbia de lo mucho, ahí en lo mucho, el diablo viene y te da más. Toma todo lo que querrás. Todo te lo da. Porque entre más te da, más duro el guamazo. Y hay muchas maneras de que ese guamazo venga. No solo quebrando el negocio, no, perdiendo tu familia, perdiendo tus hijos, perdiendo tu salud. Hay muchas formas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia dice que cuando honramos a Dios, Él reprende al devorador, porque el devorador quiere darte dinero para devorarte. A Él no le importa darte reales. Mire, el dinero no es sinónimo de que Dios esté con vos. No es sinónimo. La ausencia o la presencia de dinero no es sinónimo de que Dios esté o no esté. Y tampoco es sinónimo de que el diablo esté o no esté. Por eso es que tenemos una visión hacia los ricos como que son malos y los pobres son más santos. ¿Quién dijo eso? Porque la Biblia dice que es más fácil que entre un camello en la hoja de una aguja que un rico en los cielos. Pero te doy a dar el contexto de lo que está diciendo eso. Está hablando de un rico que tiene una actitud que lo va a llevar a no entrar. No es el rico, es la actitud que tiene él con el dinero lo que lo va a hacer que sea difícil entrar. ¿Por qué? Porque ponen la mira en las riquezas, como aquel joven rico que llegó a Jesús y le dijo: vende todo. Y él dijo: hey, espérate, escuche. Y este joven rico tenía entendimiento espiritual. No era un mundano o un inicuo, era un tipo que sabía, porque está diciendo: ¿cómo me gano la vida eterna? Digo: no, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Y dice: todo eso lo he hecho. Tiene entendimiento. Era alguien que entendía. Pero cuando él es puesto a prueba entre sus riquezas y las riquezas eternas, este hombre conscientemente prefirió los 80 años. Dicen que los más fuertes viven 70. No sé cuántos años usted tiene. Los más fuertes viven 70 años. Por eso cuando uno tiene 50, saca cuenta. Yo creo que yo voy a vivir unos 90 y algo, si Cristo no viene antes. Pero este tipo saca cuenta. Pero como era un joven, y énfasis es joven, ¿no?
Entonces el joven no está pensando en los años que le quedan. Cree que no se va a acabar el mundo nunca, que nunca va a llegar a viejo o vieja, porque las mujeres envejecen también, aunque ellas digan que no. Entonces él dijo, ¿quién sabe qué cálculo sacó? Si lo sacó. Pero ¿cómo sería nuestra vida si nosotros sabemos que solo nos quedan unos cuantos años? ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades? Si supiéramos que nos vamos a encontrar con lo inevitable, ¿cuál sería nuestra perspectiva? ¿Dónde atesoraríamos? ¿Cuál sería nuestro enfoque? El asunto aquí era el carácter. Entonces el diablo va a venir aquí, te va a tirar dinero. Hay gente que el diablo le está tirando dinero para darle un garrotazo allá. Y hay gente que se lo está reteniendo, porque a él no le importa darte o quitarte, siempre y cuando tú no cumplas el propósito de Dios. Dinero no es un asunto de dinero para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos es un asunto de propósito. Es nuestra prueba, es la prueba por la que tenemos que pasar todos. Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 17. Mire lo que dice, para que usted entienda que el dinero no es un asunto de dinero, es un asunto de propósito. A los ricos de este siglo manda, ¿qué cosa? Que no sean altivos. No dice que no sean ricos. Usted sea rico todo lo que quiera, haga toda la plata que pueda, no sea altivo. Y la altivez comienza como ves a lo otro. Y usted ha visto que la gente que más tiene son los que más maltratan a otros. Son los que todos se merecen, los que todos reclaman, todo se tiene que hacer para ellos. Cuando van a negociar son duros para exigir, pero cuando a ellos les toca pedir, son duros para pedir. El problema es que te aproveches de las necesidades de otros. Si querés, ese es tu problema. A mí no me importa. Ve qué haces. De los dos lados. ¿Por qué? Porque el dinero te hace creer que puedes hacer con quien quiera lo que te da la gana. Y que puedes exigir lo que te da la gana a quien sea. Esa es una actitud. Entonces el Señor dice, no sean altivos, porque esa altivez es injusticia, son abusos, maltratos a otros. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. O sea, no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos. Seguí. Que hagan. Se da cuenta que el dinero tiene un propósito. Vení un momento. Párate ahí, Johnson. Que hagan bien, que sean ricos en buenas, dadivosos, generosos. Miren lo que dice otro versículo. Dice, el amor al dinero es el principio de todos los males. Poneme ese otro versículo rápido porque tengo que ir cerrando. Ponerlo el anterior. Oiga, porque los que quieren enriquecerse caen. El problema no es enriquecerse, es caer en la tentación y en lazo y en muchas codicias. O sea, la codicia es un deseo desmedido de querer alcanzar algo y me paso llevando a quien sea y rompo la regla que sea y hago lo ilícito que sea
pero es que tengo que tenerlo, tiene que ser mío, tengo que poseerlo, esa es mi meta y no voy a estar tranquilo hasta que lo logre, cueste lo que cueste. Entonces cuando tenés esa codicia necia, entonces esto te pone en una tentación que podés caer, y dice que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Cuántos me dicen amén? No dice eso, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El dinero es neutro. Y es más, te voy a decir algo. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo el oro y toda. ¿De cuánta? El diablo no es dueño de nada. El diablo lo que tiene son esclavos. Por eso, fíjese qué interesante esto, que con lo único que la Biblia habla Señor, no es que sea Señor, nosotros lo subimos a Señor, cuando se posiciona en el trono, es dinero, mamón. La raíz de todos los males es el amor a mamón. El diablo no es dueño del oro y la plata. El dinero no es ni malo ni bueno. El amor al dinero. Entonces mire, poneme el versículo anterior. A los ricos de abundancia para que le disfruten. Siguiente. Que hagan bien, que sean ricos en buenas. ¿A quién le está hablando? A un rico. A ese rico le está diciendo: en tu riqueza, a buena obra. Cuando estudiemos más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que dice la Biblia de esas buenas obras y por qué el Señor te quiere prosperar. Entonces viene y este dinero en las manos de Él puede servir para comprar droga, puede servir para sobornar a alguien, puede servir para adulterar, ir a pagar, para tener una mujer que no es tu esposa. Ese dinero puede servir para matar a alguien. Ese dinero puede servir para prostituir a alguien. Ese dinero puede servir para comprar alcohol, cigarro, que matan. Esto no es asunto de evangélico. El alcohol destruye el hígado y el cigarro los pulmones. No es porque es malo, no, te mata, punto. Si te quieres morir, dale viaje. Este mismo dinero puede ser para llevarle alimento a tus hijos. Este dinero puede servir para que Dios te hable de alguien que está con hambre y no tiene que comer, y vos con eso podés ir a comprar arroz, frijoles, aceite y llevárselo. El problema no es el dinero. Entonces el diablo gobierna el mundo no solo a través del pecado. El sistema que dirige el mundo es el dinero. Las guerras son por dinero. Muchas cosas son asunto de dinero. Por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el Señor dice: no podés amar a Dios y a la riqueza. La decisión que tenemos que tomar es a quién vamos a amar. De verdad, hermanos, esto no es un asunto de diezmo y ofrenda. Usted lo ha visto como diezmo y ofrenda porque eso es lo que el diablo ha querido que vea, pero lo deberías de ver como un asunto de tu corazón.
y reconocer. Si vamos a ser como el joven rico, seamos como el joven rico. Yo amo el dinero, cambio la eternidad por lo terrenal, y Jesús le dijo: está bien. Y dice que el joven rico se fue triste porque perdió la eternidad, pero ahí la tristeza se le ha de haber acabado cuando con sus reales se fue a París, o se fue a comer un bistec o una catamal. Yo no sé qué comió el joven rico, pero yo sé que en los reales se refugió y se olvidó de la eternidad y comenzó a vivir en sus placeres y se olvidó. Solo que ese olvido un día no vamos a poder olvidar, y lo menos que quiero es meter en miedo, pero es temor, que es el principio de la sabiduría. Todos nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a entregar cuenta por cómo vivimos en esta tierra. Tu prosperidad no solo se trata de ti y de tu casa, se trata del propósito de Dios, pero también las cosas que Dios puede hacer a través de ti. Podemos cambiar la vida de personas. Podemos utilizar los bienes para llevar a cabo la obra de Dios, o podemos enriquecernos solo egoístamente. Hermanos, al final yo no tengo, vénganse para este lado, yo solo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñar la Biblia, no decirle cómo vivir. Por favor, nunca piense que yo quiero dirigir su vida. No tengo esa intención, no me mandó a eso el Señor. Sería un abuso de mi parte, me saldría de los diseños de Dios. Yo no estoy aquí para dirigir tu vida. La única autoridad que yo tengo es para enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Lo que usted hace con eso es asunto suyo. A usted lo seguimos amando, seguimos respetándolo. Es posible que las cosas que haga Dios no las apruebe, y si Dios no las aprueba, te quiero decir que yo quiero aprobar lo que Dios aprueba y desaprobar lo que Dios desaprueba, pero no es personal. Yo solo quiero estar del lado de Dios. Yo quiero estar del lado de Dios. Ese es mi propósito. Si tú estás del lado de Dios, hey, yo voy a estar de tu lado. Somos brothers. Pero si tú estás del lado de I love you, en lo que pueda servirte, te sirvo, pero aquí no querrás llevarme a tu error. Regresate. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos viviendo como gentiles y nosotros estamos queriendo llevar a la gente y a Dios a un diseño gentil. Eso no va a pasar. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Él es el que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca, pero no se va a meter a las tinieblas. Se acerca. Se acerca, ¿sabes para qué? Para que lo veas. Se acerca para hacerte una invitación a trasladarte de un lugar de tinieblas, un lugar de afán, de estrés, de tesoros que se corrompen y la polilla se los come y el orín los corrompe, para sacarte de una mentalidad terrenal donde creas que todo en la vida tiene que ver con cosas terrenales, para sacarte de un corazón que está confiando en él y llamarte de ahí aquí. La invitación está. Eso es lo único que yo hago. Su espíritu noble es oír lo que se diga desde las escrituras con una emoción, con un agrado, y después todo lo que se apuntó,
vaya y estúdielo, profundice, mire si hay un error en algo que se expuso de manera incorrecta y tome su decisión. Pero su vida es suya. El problema es que usted no va a poder obligar a Dios. Escuche esto, no va a obligar. Escuche, porque aquí ya me voy a poner. Dios no va a ir a tu error. No, el Dios que yo conozco de las Escrituras no va a ir a tu pecado. Te va a llamar al arrepentimiento. Te va a decir: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, pero a mí viene. Yo hago una invitación, pero a mí viene. El que toma la decisión eres tú. Y hoy estamos hablando de cómo vamos a dirigir nuestra vida financiera. Cómo vamos a ver el dinero, cómo vamos a tratar al dinero, cuál va a ser nuestra actitud hacia el dinero. Y desde ahí, cómo vamos a tratar a la gente y cómo vamos a tratar a Dios con aquello que es el dinero. Ese es un diseño divino. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, cuando ponemos el cuadro de prosperidad, ese cuadro es el diseño completo para mí. Si alguien quiere prosperar, es el diseño completo. Porque ahí va incluida la familia, ahí va incluido tu descanso físico, tu descanso emocional, tu descanso espiritual. Ahí hay toda una serie de cosas. La administración, ahí va incluido tu propósito, el entendimiento de mayordomía. Entonces, para mí un creyente debería de ser un profesional, por lo menos conocerlo, conocer qué es lo que Dios dice acerca de esto. Conózcalo, estúdielo con seriedad y después de ahí para allá usted camine como usted considere. Pero lo menos que usted se debe es abrir su corazón a saber qué es lo que Dios dice, sin prejuicios, sin religión, sin paradigmas, con un corazón decir: Señor, háblame y enséñame. Amén.